¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Este sería nuestro último bloque que comprende la unidad de carbono y química orgánica. En esta unidad nos vamos a dedicar a estudiar las características que tiene el carbono y sus propiedades, así como unas moléculas muy especiales o unas estructuras muy especiales que se llaman macromoléculas o biomoléculas, que son las unidades químicas que están fundamentando la vida. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco del carbono y su importancia y algunas de sus características. Bien, entonces el carbono es un elemento químico que se considera fundamental para la vida, ya que está presente en todos los procesos fisiológicos que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. Se considera como el pilar básico de la química orgánica, que es la química que estudia la vida y forma parte de todos los seres vivos. En el planeta Tierra, todo aquello que consideramos vivo, animal o plantas, está compuesto por una base de carbono. Las propiedades químicas que tiene este elemento le permiten unirse a una gran cantidad de átomos para formar moléculas muy grandes y moléculas muy complejas que veremos un poquito más adelante. Bueno, tenemos que hablar un poco de la estructura de carbono. Esta es la forma en que nosotros vamos a tratar de entender cómo es que está dado. El carbono es un átomo tetraédrico, es decir, la palabra tetraédrico significa que tiene 4 oportunidades o 4 espacios para poder enlazarse con cualquier otro átomo. Estos 4 átomos se encuentran en su última capa de valencia, es decir, es la capa externa que tenemos en el átomo, ¿sí? Esto le va a ayudar a compartir o aceptar algunos otros elementos. ¿Cómo es que un átomo puede compartir o puede aceptar o unirse a otro elemento? Bueno, mediante un proceso que se llama enlace. En el caso del carbono, únicamente forma enlaces covalentes y puede unirse a otros carbonos o puede unirse a otros elementos como son sodio, cloro, yodo, potasio. ¿Qué es un enlace? Bueno, pues debo recordar que un enlace es la unión de dos o más átomos. ¿Mediante qué se va a enlazar un átomo? Bueno, se enlaza gracias a su última capa de valencia. Es decir, los electrones que se encuentran en su capa externa son aquellos que son los encargados de llevar a cabo el enlace. Sin embargo, tenemos varios tipos de enlace. Podemos tener enlaces únicamente atómicos, es decir, los que se van a llevar a cabo entre las últimas capas de valencia, o enlaces moleculares. Sin embargo, cuando un átomo o una molécula sufre este fenómeno o sufre un enlace con alguna otra estructura, lo que estamos haciendo es que esta está creciendo y vamos a formar, vamos a obtener estructuras más complejas. Bueno, el carbono también tiene una propiedad que muy pocos elementos la tienen, que se llama hibridación. Entonces, lo que yo voy a entender como hibridación es como la combinación de orbitales atómicos. Y al combinarse voy a formar un híbrido. ¿Pero qué es lo que se va a combinar? Bueno, el átomo del carbono en su última capa de valencia va a tener la oportunidad de reacomodarse, ¿sí? Que puede poner a sus electrones en una conformación distinta. Y esto al reacomodarlos o al volver a estructurarlos, nos va a dar un nuevo orbital. Ese nuevo orbital se va a llamar híbrido y va a tener características propias. Sigue siendo carbono, pero tiene características distintas. Bueno, el carbono tiene 3 tipos de hibridación. Los tipos de hibridación se van a llevar a cabo entre el orbital S y el orbital P del átomo. Puede ser, esto va a dar como resultado diferente geometría molecular. ¿Qué quiere decir que va a dar como resultado diferente geometría molecular? Pues va a hacer que el carbono adopte diferentes formas, y al adoptar diferentes formas voy a tener compuestos parecidos entre sí, pero diferentes químicamente. Bueno, la primera hibridación se va a dar cuando se reacomoda el orbital S y P para obtener un orbital sp3, y voy a obtener una forma tetraédrica.
que es como el triángulo que les mostré al inicio. Lo que va a hacer que el ángulo de enlace entre electrón y electrón va a ser de 109.5 grados. Después voy a obtener una hibridación tipo SP2, que es una triangular plana, con un ángulo de enlace de 120 grados entre electrón y electrón. Y el último es una hibridación SP, que es una hibridación lineal, que voy a obtener 180 grados entre electrón y electrón. ¿Qué es lo que va a suceder cuando obtengo orbitales híbridos? Bueno, cuando obtengo orbitales híbridos, voy a obtener moléculas distintas. Por ejemplo, esta es una hibridación sp3. Aquí nos está hablando que se están combinando el orbital S con 3 orbitales p. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que aquí solo habrá una unión simple entre carbono y carbono. ¿Cómo es una unión simple? Es decir, que se comparte un electrón, un carbono, y comparte otro electrón, otro carbono. La manera en que se están compartiendo van a formar un ángulo de 109.5 grados en forma tetraédrica, que sería una pirámide con una base cuadrada. Sí, eso es un tetraedro. Y entonces las moléculas que veríamos serían de este tipo. ¿Qué pasa cuando un orbital S se hibrida con dos orbitales P? Bueno, lo que va a suceder aquí es que el carbono va a formar un doble enlace. Eso significa que vamos a tener una estructura trigonal plana, que es únicamente como si fuese un triángulo. Y la unión entre electrón y electrón nos van a dar 120 grados. Y entonces, al obtener un doble enlace, vamos a obtener una insaturación. Así se llaman este tipo de estructuras. Después, ¿qué pasa cuando solamente se une un orbital S con un orbital P? Se va a unir mediante una triple ligadura o triple enlace. Esto va a formar un ángulo de 180 grados centígrados y 180 grados, perdón, y se va a formar una estructura lineal, que sería algo muy parecido a esto. En la siguiente clase vamos a hablar de las estructuras con enlace simple, con enlace doble y con enlace triple, que son mejor conocidas como hidrocarburos y que son estructuras muy importantes porque son las principales formadoras de petróleo. Entonces, es por ello que son tan importante comprender que es un enlace simple, que es un enlace doble y que es un enlace triple. Bien, en cuanto a los usos del carbono, bueno, pues tiene muchísimos usos, desde lo que les decía, que es componente principal de las moléculas vivas en la Tierra, pero también es componente principal de los hidrocarburos, ¿sí? Aquí vamos a hacer una puntuación muy importante, ya que el trabajo final que ustedes van a presentar va a hablar sobre esto, y en la plataforma de Classroom les estoy incluyendo un video de qué es lo que van a trabajar ustedes. Los hidrocarburos son todos aquellos derivados del petróleo. Recordemos que el petróleo es una sustancia de origen orgánico. Cuando en la Tierra había dinosaurios y estos se extinguieron, quedaron atrapados en burbujas junto con plantas y otros animales orgánicos que al paso del tiempo y en condiciones de presión y temperatura específicas se convirtieron en petróleo, que es lo que nosotros conocemos como yacimientos de petróleo. Y sabemos que a partir del petróleo obtenemos una gran cantidad de productos como son pinturas, pigmentos, plásticos, combustibles, gas natural, etcétera. ¿Sí? Una vez que el petróleo se refina, es decir, que se empieza a fraccionar, voy a obtener productos como son la gasolina, queroseno, aceites, etcétera, etcétera, que son la materia prima empleada para la obtención de plásticos. Otro uso del carbono es, por ejemplo, el diamante. El diamante también es una estructura carbonatada que fue sometida a mucha presión o altos grados de presión hasta cristalizarse y formar esta piedra preciosa que se conoce como diamante, que también tiene una característica de origen orgánico. Actualmente el carbono es un elemento que se está utilizando mucho, ya que se está experimentando con él para obtener estructuras
súper ligeras, ultra ligeras, como ¿qué tipo de estructuras? Bueno, ya tenemos autos de fibra de carbono, bicicletas de fibra de carbono, incluso hasta calzado profesional para deporte de fibra de carbono. ¿Qué ventajas se obtiene utilizando este material? Bueno, pues que es sumamente ligero, pero también es sumamente resistente. Aunque la producción de este es todavía muy caro, se está hablando de que será el material del futuro. ¿Sí? Bueno, es una clase muy corta la del día de hoy. Su actividad está en la plataforma de Classroom y eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.